Hola de nuevo, espero que todos se encuentren muy bien. Como el tema anterior fue medios de impugnación, ya concluimos, digamos, las generalidades del procedimiento, ya vimos todo lo que se refiere a juicio ordinario, medios de impugnación y hoy vamos a empezar con los juicios en particular. En su momento, cuando iniciamos el curso, yo les platicaba que hablar de cada juicio iba a ser más sencillo porque ya teníamos como tal el esqueleto del juicio ordinario y ya nada más iba a ser alguna precisión acerca de cada juicio. Nuestro primer juicio en materia civil es el juicio ejecutivo. En su momento, cuando hablamos de medios preparatorios, hablábamos de medios preparatorios del juicio ejecutivo y yo les platicaba acerca de qué era o cuál era la diferencia entre un juicio ordinario y un juicio ejecutivo. Hoy, a manera de repaso, lo vamos a retomar y solamente diremos que el juicio ejecutivo procede o tiene su fundamento cuando se basa en un documento que contiene obligación cierta, líquida y exigible. En su momento también detallamos cuándo era una obligación cierta, cuándo era líquida y cuándo era exigible. Cierta si consta en un documento, líquida si es susceptible de determinarse y exigible si ya se venció el plazo o la condición a la que estaba sujeta. Si nosotros tenemos un documento que tenga estas características en materia civil, entonces podemos optar por la vía ejecutiva. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de la materia mercantil, en donde el documento fundatorio de la acción de un juicio ejecutivo es un título de crédito, aquí es un documento que reúna esas tres características. Ya que tenemos ese documento con estas características, nosotros vamos a optar por la vía ejecutiva. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio ejecutivo y el juicio ordinario? La diferencia es esencial y es que en el juicio ejecutivo se puede asegurar previamente el cumplimiento de la obligación. Ojo, no confundir. Asegurar el cumplimiento de la obligación es una cosa y asegurar el resultado del juicio es otra muy distinta. Nadie puede asegurar el resultado del juicio porque, pues, de lo contrario, todo sería muy fácilmente ganable o sería muy fácil asegurarle a un cliente que le vas a ganar su juicio o que vas a ganar el caso. Entonces, con el juicio ejecutivo, lo que se pretende es asegurar el cumplimiento de la obligación antes de iniciar el juicio. El juicio ejecutivo sigue los mismos pasos que el juicio ordinario, con una característica esencial. La primera de ellas se las puse allá en la esquina en naranja, no procede la reconvención. A diferencia de los juicios ordinarios en los que se plantea una posible contrademanda, como se dice coloquialmente, en el juicio ejecutivo no se admite la reconvención. Esa es una primera característica que diferencia al juicio ejecutivo de los juicios ordinarios. Y bueno, que ya se los repetí, que el documento fundatorio de la acción tiene estas características. Muy bien. Ahora, el juicio ejecutivo está dividido en tres fases. La primera es el despacho del auto de execuento. Este auto ya nosotros sabemos cuál es, tal vez no con ese nombre, pero se refiere al auto admisorio. Ustedes recordarán cuando estábamos viendo los primeros temas, hablábamos de resoluciones judiciales y en su momento tocamos el tema del auto admisorio. ¿Cuál es el auto admisorio? Es la primera resolución. Cuando tú presentas la demanda, el juez estudia que tu demanda cumpla con todos los presupuestos, que esté dirigida al juez competente, en fin. Y una vez que eso sucede, pronuncia el auto admisorio. Muy bien, en el caso del juicio ejecutivo, el auto execuendo no es más que el auto admisorio, con una particularidad. Esa particularidad es que en el auto execuendo se ordena al diligenciario o ejecutor del juzgado que se constituya en el domicilio del demandado para requerirle de pronto y ejecutivo pago. Así dice la ley y así dice también el texto que se puede leer de esta clase de autos. Entonces, además de ser el auto en el que se estudia la competencia, la personalidad y toda la serie de presupuestos procesales, es un auto que se le llama de execuendo o ejecución porque se va a ordenar que se requiera al demandado de pago. ¿De acuerdo? Entonces, el despacho del auto de execuendo es la primera fase. En este auto de execuendo se va a ordenar que se constituya la parte actora, el diligenciario asociado de la parte actora, el domicilio y se le requiere. ¿De acuerdo? Una vez que está dictado este auto de execuendo,
donde ya se pronunció lo relativo a la admisión, te pusiste en términos prácticos de acuerdo con el diligenciario para la fecha y demás. Lo segundo será el desahogo. El desahogo, la segunda fase, consiste en el desahogo del auto execuendo. ¿En qué consiste el desahogo? Así como ustedes ya saben que deben cumplirse las formalidades de un emplazamiento, en el desahogo del auto execuendo sucede lo mismo. Se van a constituir en el domicilio señalado en autos, como en el demandado, van a solicitar su presencia, si no dejan citatorio, si no para el día siguiente, todas estas formalidades que ustedes ya saben y que tienen que recordar. En este auto, como es un auto de execuendo o de ejecución, el diligenciario, una vez que tenga contacto con el demandado o con la persona que se encuentra en el domicilio, según las circunstancias, lo primero que va a hacer es requerirle de pronto y ejecutivo pago. Es decir, vengo del juzgado tal, se interpuso una demanda en su contra y le requiero el pago por la cantidad X, ¿ok? ¿Qué hace la mayoría de los demandados? No, pues no tengo, o ni siquiera sabía, o no estaba consciente. No, se le requiere y no te paga. Lo siguiente va a ser embargarle. En ese momento procede a lo que se le llama trabar formal embargo. Se traba formal embargo porque en el acta que está elaborando el diligenciario acerca de que se constituyó, que se entendió con la persona tal, que lo recibió, él va a trabar embargo sobre los bienes que previamente ya uno como actor le había hecho el conocimiento que tenía a su nombre el demandado inscritos en el registro público de la propiedad. Y aquí, antes de pasar o de ir avanzando más en el tema, fue una pregunta recurrente en el tema pasado. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo obligar a una persona o a mi contraparte a cumplir con la sentencia? No se puede obligar, es materia civil, ustedes recuerden, es un principio principio constitucional que dice que nadie puede ser ni siquiera encarcelado o a nadie se le puede imponer una pena corporal por una deuda de carácter meramente civil. Entonces, en todo caso, civil, ordinario o ejecutivo, el juicio que quieran, lo primero que tienen que hacer es, eso ya es un consejo, cerciorarse de que su demandado tiene con qué pagarles. ¿Y a qué me refiero tiene con qué pagarles? Que tiene bienes inscritos a su nombre en el registro público, puede ser muebles o inmuebles, pero que tiene cosas a su nombre, con lo que ustedes pueden acreditar que es solvente, ¿ok? Si no tiene bienes a su nombre, desgraciadamente va a ser muy complicado que ustedes le puedan cobrar. Y entonces, pues dirán, ¿lo puedo obligar a cumplir? Pues lo puedes obligar, pero no tiene con qué pagarte. Entonces, ojo, previo a que ustedes presenten su demanda y ejerciten su acción ejecutiva, lo primero que tienen que hacer es ir al registro público, solicitar una búsqueda manual o una consulta electrónica para averiguar qué bienes tiene esa persona inscritos a su nombre. Esto es muy importante, inscritos a su nombre. No que quizás que están de la mamá, que son de la esposa, que sí son suyos, pero que los puso a nombre del hermano. Si en el registro público de la propiedad los bienes no están a su nombre, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, primer consejo básico es que primero se cercioren en el registro público que tiene su demandado inscrito a su nombre. Una vez que ya tienen esos datos, pensemos en el mejor de los escenarios que ustedes ya se cercioraron que su demandado sí tiene bienes a su nombre, entonces esos datos registrales se los van a proporcionar al diligenciario antes de que se lleve a cabo esta diligencia, para que en este momento en el que él traba, a lo que se le dice trabar formal embargo, él redacte en el acta los datos registrales, el bien inmueble inscrito bajo la partida, número tal, a folio tal, tomo, vuelta o bajo el folio electrónico número tal, y a eso se le llama trabar formal embargo, ¿ok? Una vez que trabó formal embargo, entonces se le emplaza. Ya se dieron cuenta la diferencia en este orden: requerir, embargar y emplazar. En un juicio ordinario, el que ustedes ya conocen, primero se le emplaza y después inicia el juicio. Aquí primero aseguro el cumplimiento de mi obligación a través del embargo y posteriormente le emplazo. Aquí es el mismo término, a diferencia de la materia mercantil en el que los términos cambian del juicio ordinario al juicio ejecutivo. Aquí el término para contestar la demanda es de 12 días, igual, ¿no? Se le requiere, se le embarga y se le emplaza, en ese orden. Le requiero de pago, no lo hace, trabo formal embargo y posteriormente le emplazo. Una vez que le emplacé, el demandado cuenta con 12 días para contestar la demanda, igual que en el juicio ordinario. Ahora, aquí les puse, se le embarga
provisionalmente, no está completo, pero dice PROV, provisionalmente. ¿Por qué se le embarga provisionalmente? Porque si ustedes se dan cuenta, todavía no ha iniciado el juicio. Todavía, aunque ya está planteada o formulada la litis, todavía no inicia el juicio porque él todavía no contesta, no se defiende, no opone excepciones. Entonces, es un embargo provisional porque el juez trabó el embargo solamente en función de este documento. No tiene pruebas, no tiene ningún indicio, no tiene la contestación, no se han opuesto excepciones, pero en función a la validez o al valor de este documento, él puede embargar. Insisto, es un embargo provisional. Una vez que se lleva a cabo el emplazamiento, entonces el juicio sigue todas las mismas etapas del juicio ordinario. Se contesta la demanda, se abre el periodo de vista, se ofrecen las pruebas, los alegatos y se dicta sentencia. Son las mismas pautas del juicio ordinario que ustedes ya conocen. La tercera fase sería el dictado de la sentencia definitiva. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de la sentencia definitiva? La importancia es que, como ya ahora sí se ofrecieron pruebas, el demandado ya contestó, ya opuso sus excepciones, ya se defendió legalmente, el juez ahora sí ya tiene una visión más clara de cuál es la verdad formal y entonces ahora va a pronunciar sentencia definitiva. El objeto de esta sentencia será que este embargo, que en su momento fue provisional, se convierta, como se los puse acá, en un embargo definitivo. ¿Qué quiere decir que es un embargo definitivo? Que si, por ejemplo, provisionalmente embargué un vehículo que tenía un valor en ese momento de 170,000 pesos, que alcanzaban a cubrir mi deuda, para cuando se haya dictado sentencia definitiva, probablemente el valor del bien que yo embargué provisionalmente ya no sea suficiente para cubrir el adeudo. Entonces, para este momento yo puedo ampliar el embargo y hacerlo de forma definitiva. Entonces, esta medida que en su momento fue provisional se convierte en definitiva. ¿Cuál es la ventaja de que este embargo provisional se convierta en definitivo? Que una vez que la sentencia ha causado estado o se convirtió en ejecutoria, se puede pasar al procedimiento de remate. ¿Ok? A lo mejor aquí lo ven un poco más claro lo de definitiva y ejecutoria. Esta sentencia definitiva declara este embargo un embargo definitivo. Si antes de los 9 días que tiene mi contraparte para interponer apelación lo hace, yo no puedo pasar al remate. ¿Por qué? Porque aunque es definitiva, no es ejecutoria. Digamos que este es el plazo de los 9 días. Si aquí interpone recurso de apelación, mi sentencia definitiva no se puede convertir en ejecutoria. Si mi contraparte no promueve recurso de apelación, entonces mi sentencia definitiva se convierte en ejecutoria y yo puedo pasar al procedimiento de remate. Ojo, el embargo no asegura nada. El embargo solamente es un gravamen, una limitante, una restricción a un derecho de propiedad inscrito en el registro público, pero eso no implica que con eso yo me voy a cobrar o con eso voy a, sí, literalmente a cobrar el crédito o a liquidar mi crédito. Una vez que yo embargué, lo único que hago es afectar el bien de propiedad de mi deudor y evitar que posteriormente lo pueda vender o tener un mejor derecho, en fin. Cuando esta sentencia definitiva cobra el carácter de ejecutoria, yo procedo al remate. ¿Qué es el remate? Como su nombre lo dice, es la venta judicial forzosa de los bienes del deudor, porque no le van a preguntar si quieres o no que se vendan. Ya perdiste el juicio, la sentencia cobró el carácter de ejecutoria, ahora yo voy a vender tus bienes en remate para que con esa cantidad que se obtenga el remate yo pueda cobrar mi crédito. ¿De acuerdo? Entonces, el juicio ejecutivo termina con el dictado de la sentencia definitiva que declare este embargo provisional en un embargo definitivo y con este embargo definitivo firme pueda proceder a el remate. ¿Qué es el remate? La venta judicial forzosa de bienes del deudor para que con el monto de esos bienes o con el valor de esos bienes se pague finalmente al acreedor o al actor, ¿ok? El procedimiento de remate tiene varios vértices, se tiene que publicar edictos, se tiene que citar a varias almonedas, que es una almoneda, es una especie como de subasta en la que los postores o las personas que estén interesadas en adquirir el bien darán su cifra, esa cifra estará en función a un precio base del remate, ese precio base del remate por lo menos tiene que cubrir la cantidad que se exige en el juicio, todas las personas que estén interesadas ofrecen
sus posturas, es decir, sus cantidades, y la persona que por lo menos alcance el precio base del remate o un poco más es a la cual se le adjudica el bien. O se le declara fincado el remate, es como se dice normalmente en términos legales, se le finca el remate, ¿qué quiere decir? Se vuelve adjudicatario o comprador judicial, se le declara el propietario y con el producto de esa venta se le paga al acreedor, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no llegara a existir ningún postor o ninguna persona que se interesara en comprar el bien? El propio demandado puede adquirir por la vía de adjudicación directa ese predio, pero digamos que en lugar de obtener un precio líquido por su acción, obtendría un bien. Y a veces no es muy inconveniente porque sí obtienes un bien inmueble, pero digamos que es un bien inmueble al que tienes que invertirle y demás, ¿ok? Entonces, básicamente eso es el juicio ejecutivo. Lo que les decía, las reglas son del juicio ordinario, con algunas salvedades, todo lo demás ustedes ya lo saben. Espero que les haya quedado lo más claro posible. Los espero en el foro con sus dudas y comentarios. Que sigan bien. Chao.